En el último tiempo he estado haciendo el énfasis en la importancia de estudiar la Biblia por sí mismo. La mayoría de los cristianos hoy en día lamentablemente no conocen la palabra de Dios, no la manejan, no la estudian, no la aplican, están básicamente dependiendo de un pastor, de alguien que le predique, alguien que le enseñe. Entonces sí, qué buen mensaje, venimos, maravilloso, se van a sus casas y no vuelven a leer la Biblia. Yo digo, si aquí ocurriera una persecución, si tuviéramos impedimento para estudiar la Biblia, para reunirnos, ¿qué pasaría con la mayoría de la iglesia? No solamente aquí en la República Dominicana, sino en el mundo, porque la gente no maneja la palabra de Dios, no estudia la Biblia. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo soy pastor, soy maestro, soy predicador. Sin embargo, puedo decir que las mayores enseñanzas que yo he recibido, y he escuchado muchos buenísimos predicadores, maestros, pastores buenísimos, pero quiero decirle que las mayores enseñanzas que he recibido, las he recibido estudiando yo la palabra de Dios, buscando el alimento en la palabra de Dios, la revelación que Dios me trae, que sale como viva la palabra y me choca, me redarguye, me enseña, me confronta, me edifica, me imparte fe, me imparte valentía, me traza dirección. Y hemos dicho que hay formas de estudiar la Biblia, formas profundas, ¿verdad? Que como nos hablaba ahorita Luisita, la hermenéutica, que damos aquí algunas cosas básicas de hermenéutica en nuestra academia bíblica, donde hay reglas, hay normas y uno atiende el trasfondo histórico, cultural, los idiomas originales, cada palabra. Es un estudio un poco más profundo que involucra obviamente más tiempo, más dedicación, que es importante y quiere el Señor que todos pudiéramos hacerlo. Con ayuda obviamente de libros, de diccionarios bíblicos, de comentarios bíblicos, estudios arqueológicos y muchas otras cosas, ¿verdad?, que nos van a ayudar en la comprensión de la palabra de Dios. Pero en el último tiempo he estado enseñando lo que es la lectura comprensiva de la Biblia para aclarar el significado de ella, haciendo uso de las diferentes traducciones que tenemos a mano. Nosotros, como muchos otros pueblos, somos privilegiados de tener tantas traducciones en español para los que leen inglés, traducciones en inglés, en francés. Hay traducciones por doquier. En el caso nuestro, muchísimas traducciones en español que nosotros podemos hacer uso de ellas. Tanto traducciones, vamos a decir, ¿cómo se llama eso? Porque ya uno todo ahora es virtual. Físicas, traducciones físicas, los libros físicos, las Biblias físicas, pero también en internet uno tiene muchísimas traducciones. Vamos a ver aquí lo que hemos hecho en el pasado, yendo a Google, poniendo un texto, y entonces ahí buscamos las diferentes traducciones. Yo voy a hablar hoy en base a dos pestañas de Google. Ahí tenemos, por ejemplo, la Reina Valera, que es la que todos usamos. Tenemos la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente y la traducción en lenguaje actual. Pero también, como dijimos, uno puede abrir una segunda pestaña y ahí tenemos 5 versiones más que uno puede ir sacando: Nueva Biblia, Nueva Biblia Vida, Palabra de Dios para Todo, Dios habla hoy, la palabra hispanoamericana. Y uno puede abrir otra pestaña y tener ¿cuántas traducciones? Claro, es limitado, pero suponga que podamos tener 15, 20 traducciones en español para leer un texto. Entonces, con lectura comprensiva, que dice un texto, que dice el otro, y vamos comparando y vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y esto no requiere
de muchos conocimientos hermenéuticos, no requiere de conocimiento del idioma griego, del trasfondo histórico-cultural, no requiere de nada de eso. Es básicamente lectura comprensiva y luego comenzar a aplicarlo a nuestras vidas. Así de sencillo. Hemos tomado Filipenses capítulo 1 como modelo. Yo decía que mientras uno más hace esto, uno va formando un cúmulo de conocimientos y de información. Es como si uno fuera almacenando informaciones que después uno va uniendo, uno va acomodando. Por ejemplo, ahora estamos estudiando Filipenses 1, pero quizás después tú estás estudiando Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Apocalipsis, los Evangelios, cualquier otro texto. Y cuando tú vienes a ver, vas estudiando tantos textos que dices, pero mira, este tema se parece a este tema. Este tema de la sanidad se parece a este tema de aquí. Este tema del sufrimiento se parece a lo que dice este otro texto. Y tú vas uniendo temas y complementando temas. Entonces ahí vienes a tener una sana hermenéutica, porque no vas a agarrar un texto y hacer una doctrina, sino en la medida que tú vas estudiando, tú vas comparando, tú dices, wow, mira, esto lo dijo Pablo, mira, esto lo dijo Pedro, esto lo dijo Pablo a los filipenses, pero esto lo dijo Pablo a los tesalonicenses, y tú vas comparando, mira lo que dice el apóstol Juan, y tú vas comparando en la medida que vas leyendo. No tiene que ser algo a prisa, no tiene que ser algo de inmediato, pero vamos acumulando conocimiento y vamos asimilando conocimiento, poniendo en orden todos estos conocimientos. Así que les animo, hermanos. Es gratis, lo podemos hacer desde el celular, desde cualquier dispositivo que se conecte a internet. Ya lo hemos explicado en cultos pasados cómo hacerlo. Puede ir a esos videos en YouTube, en nuestra página, para que si no sabes hacerlo, que lo hagas. Es muy, muy sencillo. Hemos estado hablando acerca de la iglesia de Filipos, las iglesias de Macedonia, y en el último tiempo específicamente el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Habíamos hablado cuando él decía que estaba puesto en estrecho, que no sabía qué hacer, porque él estaba preso. Él decía, por la oración de ustedes, la obra del Espíritu Santo, yo sé que voy a ser libre, pero no sé qué hacer, porque yo sé como que mi muerte está cercana, pero quiero irme porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, es ganancia, pero también quiero quedarme a causa de ustedes, decía Pablo, porque estar con ustedes es más necesario para su crecimiento, para animarlos en la fe, para edificar su fe. Entonces, es como un pensamiento en voz alta que él estaba escribiendo, como un pensamiento en voz alta, y dice, pero confiando en esto, en que soy necesario para ustedes, yo sé que voy a quedar. Entonces, es como una encrucijada donde uno se encuentra, una para hacer mi voluntad o gozarme, estar con Cristo, eso es lo que yo quiero, y lo otro, lo que es necesario, lo que es de mayor beneficio para los demás. Entonces dice, no, como esto es más beneficioso para los demás, entonces me voy a quedar. Como si la decisión de irse y quedarse, ¿verdad? Como si fuera de él, pero él estaba entendiendo, parece por el Espíritu, que era lo que Dios estaba haciendo. Dice el versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, ahí entramos al versículo de hoy, que es el versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando uno lee estos textos en la Reina Valera, que es
una versión muy buena, pero antigua. A veces uno como que no entiende tan bien. Entonces uno va a las otras traducciones. Dice, por ejemplo, en la segunda que está ahí, la Nueva Biblia de las Américas: solamente compórtense de una manera digna de Cristo, digna del Evangelio de Cristo. Y dice casi lo mismo, ahora veo, de modo que ya sea que vaya a ver o permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Si nos vamos a la segunda pestaña, a la segunda versión, dice, por ejemplo: pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense. Y cuando dice pórtense, ustedes se fijan, tiene una letrica. En la segunda, estamos en versículo 27. Pórtense, tiene una letrica, uno la abre y dice la letrica, que significa pórtense, que se puede traducir pero sobre todo, participen de la vida civil. Dice, participen de la vida civil de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Fíjense qué interesante, participen de la vida civil. Eso es lo que todos nosotros hacemos, que estudiamos, que trabajamos, nos casamos, tenemos hijos, tenemos nietos, vamos a una universidad, nos relacionamos con los vecinos. Participen de la vida civil, participen de los negocios, participen de la política, participen del gobierno, participen de la junta de vecinos, participen de la vida civil, pero háganlo de una manera que traiga honra a Cristo, que traiga honra al Evangelio de Cristo. Obviamente hay sectores de esto que he mencionado que es difícil, ¿verdad? Que son difíciles, como la política. Dice, no, la política eso es para tigres, eso no podemos meternos ahí. Pero qué bueno que hay cristianos que están en la política y hay cristianos que están siendo luz en medio de la política o en medio de un gobierno. La Biblia enseña que nosotros somos luz, que donde quiera que nosotros estemos, estamos alumbrando. Entonces, aquí dice que donde quiera que tú estés, que tu conducta, tu hablar, traiga honra a Cristo, traiga honra al Evangelio de Jesucristo, que no mancillemos, que no manchemos el Evangelio de Cristo. Bueno, ayer mismo estaba yo en la zona colonial con mi esposa y los nietos, con dos de los nietos, y entrando en un parqueo de eso municipal, dejé el carro ahí. Cuando estoy saliendo del parqueo, oigo a dos de los que trabajan ahí hablando algo y mencionaron iglesia. Yo inmediatamente estoy buscando toda oportunidad para hablar del Evangelio a alguien. Incluso en estos días estaba caminando con un teacher de eso que de lo del encuentro, rota las cadenas o Cristo, que sé yo cuánto, algo así, no sé. Y alguien me cruzó y dijo, ese es el fuerte, que sé yo cuánto. Digo, ¿cómo? Sí. Entonces, y ahí comenzamos la conversación, oramos y todo eso. Entonces, en un momento él quiso irse y yo dije, no, pero espérate, vamos a terminar la conversación. Y dice, yo me busqué esto, fui yo que me lo busqué. Digo, claro. Pero terminamos orando. Pues volviendo al primer ejemplo, la primera anécdota, yo estoy en el parqueo, los oigo hablar de iglesias. Digo yo, dime, que te oí hablar de iglesia, ¿tú eres de alguna iglesia? Que sé yo cuánto. Dice, no, es que ahorita vinieron unas personas y, oye, estaban hablando como mal. Y eso que decían que iban para la iglesia. ¿Y si no hubieran sido que van para la iglesia? O sea, que ya el Evangelio de Cristo quedó manchado, quedó deshonrado por unas personas que parece que no se comportaron de una manera adecuada y sin embargo estaban hablando de la iglesia. Entonces, Pablo dice que como comunidad de Cristo compórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Como hemos hablado antes,
nosotros vivimos en una vida integral. Todo está unido. No podemos diferenciar, separar, esto es lo secular y esto es lo espiritual. Todo lo que nosotros hacemos, como vimos en mensajes anteriores, para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. Esto no, espérate, Cristo no tiene parte en esto, estos son asuntos de negocio, estos son asuntos de nosotros. No me saque la Biblia a mí ahora. No, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en Cristo. Ya sea que seamos médicos, ingenieros, profesionales, obreros, choferes, pastores, lo que fuera. Todo lo que nosotros hacemos tiene que traer honra al Evangelio, honra a Jesucristo, que andemos, que caminemos de una manera que dignifique el mensaje, no que lo tire por el piso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, donde quiera que nos movemos, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en los estudios, en la calle, manejando, en un carro público, en el metro, donde quiera, nosotros estamos reflejando la luz de Cristo y debemos andar de manera tal que represente el Evangelio, que aún sin hablar la gente vea nuestro accionar, vea nuestra conducta, vea nuestras reacciones, que no somos como los demás. Las personas van a glorificar a Dios por eso, que es lo que yo he dicho, que a veces ocurre en personas que están en un trabajo o están en una universidad, en una escuela, y su comportamiento es terrible, terrible. Y cuando de buenas a primeras se sabe que esa persona es cristiana, todo el mundo se asombra. Y tú eres cristiano, y tú eres cristiana. Pero muchachas, si los cristianos son como tú, y viven chismoseando, viven peleando, en conflicto, que cogen prestado, no pagan, que hacen muchísimo lío, muchísimas cosas. Y di que son cristianos. Entonces, la vida que uno vive tiene que ser que refleje a Cristo. Y obviamente esto no lo hacemos en el poder de la carne. Esto no es un poder humano. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. En nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras miradas, lo que escuchamos, nuestras relaciones, todo lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice a los filipenses, en medio de ataques, en medio de presiones, pórtense, compórtense, participen de la vida civil, de manera que dignifique el Evangelio, de manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ahí la pregunta: cuando yo me muevo, cuando yo hablo, cuando yo me conduzco, ¿estoy atrayendo personas a Cristo o estoy alejando a personas de Cristo? Porque a veces uno está en un medio donde crea inquietud, una inquietud positiva en la gente. Wow, tú eres cristiano, tú eres cristiana. Y háblame de eso. ¿Y cómo fue que tú entraste en eso? ¿A qué iglesia tú vas? ¿Y cómo fue? Hay una inquietud porque tu comportamiento representa al Evangelio de Jesucristo. Ahora, si nuestro comportamiento es negativo, entonces aleja a las personas de Jesucristo. Entonces, ¿estoy yo acercando a las personas a Cristo? ¿Las estoy alejando? ¿Cómo es mi comportamiento? Déjenme decir algo más ahí. Hay personas que se amoldan a este mundo, y es lo que dice luego el apóstol Pablo en el libro de Romanos 12. Se amoldan, es decir, cogen el molde, cogen la forma de este mundo, y entonces no representan ningún choque ni representan inspiración para nadie, porque si en un grupo de trabajo están haciendo chiste colorado, pues ahí estoy yo haciendo chiste colorado y riéndome y todo. Si por aquí están haciendo cosas indebidas, también yo participo y hago las cosas indebidas. Si por aquí están actuando con orgullo, que yo también, vamos. Entonces, es como cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal ya se vuelve insípida y no sala, cuando la luz nuestra es más bien tinieblas. Yo digo que todo creyente tiene que tener límites. Límites son esas fronteras que nos protegen
Límites son esos elementos que nos hacen decir algunas cosas sí y algunas cosas no. El cristiano que no tiene límites es el cristiano light, ligero, político, que se amolda a todos los ambientes, que caen bien en todos los ambientes. Incluso la gente del mundo dice, mira qué bueno, así me gusta un cristiano como tú, que no eres fanático, que no es, eso me gusta, mira, tú bebes la cerveza con nosotros, tú te das tu trago, tú qué sé yo cuánto, tú haces, me gustan los cristianos así. Pero ese cristiano nunca va a traer a un impío, nunca los va a traer, porque su vida no representa un desafío. Su vida nos representa una inspiración. Entonces, siempre tenemos que decir sí y no a ciertas cosas. Desde un pastor, un profesional, un doctor, un ingeniero, tiene que decir cosas a cosas que sí y a cosas que no. Un ejemplo, digamos, extremo. Un ingeniero le dice, mira, queremos, aquí estamos comenzando en una iglesia satánica y te vamos a pagar para que nos haga los planos estructurales y el arquitecto que haga. Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Me imagino que un profesional cristiano no se va a meter en hacer una iglesia satánica. Me imagino, ¿verdad? Yo espero. O que diga, mira, aquí en esta curva, aquí vamos a poner un templo a la Virgen tal. Y que el ingeniero diga, no, pero eso es varilla y cemento, que ellos lo usen como ellos quieran. No, hay cosas a las cuales uno tiene que decir sí y cosas a las cuales uno tiene que decir no. Un médico, un chofer. Si un hombre dice, mira, te voy a contratar para que me lleve con una mujer, pero escondió de mi esposa, que me lleve a una de las cabañas, que si yo qué, yo me imagino que un chofer va a decir, no, espérate, ese dinero yo no me lo gano, ¿verdad? Entonces hay cosas que uno tiene que estar claras y decir no. Y hay cosas que uno dice sí, como pastor, como consejero, como terapeuta, como profesional, como obrero, en lo que fuera. Hay cosas que uno dice sí y cosas que uno dice no. Eso es lo que va a ayudar a que uno tenga un comportamiento que honre al Evangelio de Jesucristo. Dice Pablo entonces que participemos de la vida civil, pero que lo hagamos de manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Y dice Pablo, ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar. Bueno, déjenme hacer un paréntesis aquí. Volviendo a esto, una de las cosas, por ejemplo, principalmente las mujeres, con los hombres tiene que ver, pero principalmente las mujeres, hay muchas modas. Y una mujer no se pone todos los vestidos. Incluso he tenido casos, ¿verdad? Con mi esposa, mi hija, que dice que van a las tiendas y no encuentran ropa decente. Que mientras menos tela tiene, más caro es y más en la moda está. Entonces, hay límites que uno tiene. Límites como hombre, límites como mujer. Relaciones que uno tiene, amistades que uno tiene, una persona casada con el sexo opuesto, hay límites que uno debe establecer, límites en las palabras, límites en lo que uno escucha, en lo que uno ve, límites en el vestuario, etcétera, etcétera. Que todo lo que yo haga, traiga gloria a Jesús, gloria a Jesús. Que lo que yo haga aún en secreto, que yo tenga la libertad de hacerlo en público. Eso es lo que se llama integridad. Yo no puedo ser un diablo en la casa, un demonio en el trabajo y en la iglesia un santo. Eso es falta de integridad. Eso es fariseísmo. Bueno, sigo entonces. Ya sea que yo vaya a ustedes, dice Pablo, y los vea. Estamos en la segunda versión de la segunda pestaña. Ya sea que yo vaya a ustedes o no, quisiera escuchar, y aquí hay varias palabras, que siguen firmes en el espíritu. Ve que tiene una palabra, una letra, firmes, es decir, en el alma, en el espíritu, sea con mayúscula o con minúscula.
que siguen firmes en el espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Miren, la iglesia a través de los siglos siempre ha sufrido presiones, ha sufrido ataques, siempre. En este momento también. Recuerden, estamos aquí en el tiempo del Imperio Romano, donde el emperador es el Dios, se adoraba, se postraba, era una deslealtad adorar a otro Dios por encima del César. Él era el Curios, él era el Señor. Por eso cuando los cristianos declaran ahora que Jesucristo es el Señor, que es la máxima autoridad, entonces encuentran problemas. Y dice entonces que sigan firmes frente a los embates del maligno, frente a los embates de la sociedad. Y mientras vamos acercándonos a la venida de Cristo, nos vamos dando cuenta que la maldad crece, la presión contra la iglesia crece, la presión contra los cristianos crece. Y yo sé que va a llegar un momento, profetizado en la Biblia, Mateo 24 y otros pasajes, que todo aquel que mate a un cristiano pensará que está haciendo algo bueno. Van a ir cercando a los cristianos ya con la agenda LGBT, con feminismo, con aborto, con corrupción, con las leyes, con todo. De una manera legal están acorralando a los cristianos. Y obviamente hay lugares, que todos sabemos, donde hoy en día no se puede predicar el evangelio abiertamente, y hay otros lugares, son más escasos, pero donde no se permite leer la Biblia. No se puede tener una Biblia, eso es sancionado. Los cristianos no se pueden reunir así como nosotros nos estamos reuniendo. Entonces, en los últimos tiempos se va a necesitar de un cristianismo más sólido, un cristianismo más vertical, un cristianismo que no se amolde, que no tome la forma del mundo, sino que permanezca firme, leal al Señor. Y dice aquí que permanezcan firmes y que estén todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el evangelio. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. El mal está creciendo, los demonios están obrando en los gobiernos, en la política, en la economía, en la juventud, en los niños, en los medios de comunicación, en las diversiones, las atracciones, los muñequitos, en todo. Están infiltrados, están influenciando esos espíritus malignos, usando personas con poder político y personas con poder económico, usando artistas, usando personas de mucho conocimiento para penetrar con sus maldades. Entonces nosotros no podemos permanecer ausentes de lo que está ocurriendo. Como dicen que hace el avestruz que mete la cabeza. No, nosotros tenemos que dar el frente, comenzando con la oración, comenzando con el ayuno, siguiendo con las manifestaciones que hay que hacer, siguiendo con las declaraciones que tenemos que hacer en los colegios, donde están tus hijos o tus nietos, o en el centro de trabajo, en el centro de estudio, que se están infiltrando de todas las cosas con una máscara de progresismo, de cosa buena, lo lógico, de inclusión, de todo eso. Se mete en nuestra sociedad, se mete en nuestras familias, donde el Estado quiere instruir a nuestros hijos en las cosas que le corresponde a la familia, instruirlos en el sexo como está ocurriendo hoy en día. Entonces, es un momento difícil que estamos viviendo, donde se requiere de un cristianismo más decidido, más vertical. Por eso habla aquí de permanecer firmes y unidos para lograr que otros crean en el mensaje, siguiendo nosotros con la predicación, con el discipulado. Dice ahí mismo, versículo 28, quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Oigan esto, o sea, hay un espíritu de intimidación
que nosotros en este país conocemos muy bien. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes con quién tú estás hablando. Tú no sabes, mira, de intimidación. Y eso lo vemos a nivel de la política, de los gobiernos, de la empresa privada, de las iglesias, en todo. Un espíritu de intimidación. Si tú no haces lo que yo digo, ya tú sabes, te quiebro el brazo, perdiste conmigo. Si tú no vas conmigo a esta manifestación, si tú no haces esto que yo te estoy pidiendo, listo. Si tú no caminas como yo te estoy diciendo, listo. Un espíritu de intimidación, te saco del juego. Entonces, Pablo dice, no se dejen intimidar. Ahora, ¿cómo es que una persona no se deja intimidar? Cuando no tiene miedo. Cuando no tiene miedo, cuando está dispuesto a jugársela el todo por el todo. Que me maten, que me maten. Que me cancelen del trabajo, que me cancelen del trabajo. Uno no puede intimidar a una persona que no tiene miedo. Si esos patriotas nuestros y de otros países hubieran tenido miedo, no hubieran hecho lo que hicieron. Con los trinitarios, con la muerte de dictadores, no hubieran hecho nada. El que se deje intimidar, el que se mete en miedo, y yo no lo estoy diciendo esto porque yo soy un gran valiente. Yo sé que Dios en un momento dado nos da la valentía. Pero el que tiene miedo, el que está guardando ahí su vida, el que guarda su vida, la perderá. Entonces dice, no se dejen intimidar. Y oigan esto, qué interesante. No se dejen intimidar por los que se oponen, dice otra versión, por los enemigos. Dice, esto es una clara señal de la derrota de ellos y que ustedes se van a salvar y todo esto viene de Dios. En otras versiones dice, esta es una señal de que ellos están puestos para destrucción y ustedes para salvación. O sea, cuando tú sientes esa presión por parte de los enemigos al evangelio, yo no estoy hablando ahora de enemigos que uno se busca, como dice el apóstol Pedro, que nadie padezca por homicida, por malhechor, por ladrón, por entremeterse en lo ajeno, no. Pero si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. Entonces, no es que uno se busque los problemas, pero si hay una oposición porque tú eres creyente, si hay una oposición porque tú mantienes los valores cristianos, porque quieren que tú hagas cosas indebidas y tú te niegas, esos enemigos, esos que te quieren intimidar, eso es una clara muestra de que ellos van a la destrucción. Es una clara muestra. Tus enemigos van a ser destruidos. Tus enemigos van a ser apartados de Dios para siempre. Y es una clara señal de que tú tienes salvación y ellos no la tienen. Queremos que ellos la tengan. Pero esa oposición lo que está diciendo claramente, ellos están del lado equivocado. Es como, parafraseando lo que dicen, que dijo Cervantes, Sancho, los perros están ladrando porque estamos avanzando. Los perros ladran, nosotros estamos avanzando y esos perros están ladrando. O sea, la oposición viene cuando nosotros estamos en el camino correcto. La oposición viene cuando nosotros estamos avanzando en el Señor. Entonces, no te deprimas por eso, porque tienes oposición. No digas, ay, yo. No, al contrario, gózate, como le ocurrió al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Creo que en el capítulo 5 del libro de los Hechos, que no solamente los recriminaron, sino que lo azotaron y ellos salieron de ahí. ¡Wow! Nosotros fuimos considerados dignos de sufrir por causa del evangelio de Jesucristo. Fuimos considerados dignos, o sea, como un gran privilegio. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Versículo 28, esto será una clara, y versículo 29, Dios les ha concedido el honor, no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él.
Dios nos ha concedido, y eso el apóstol Pablo lo veía como una gracia de Dios, un honor. No solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y Pablo concluye con este texto diciendo, el mismo conflicto que ustedes están viendo ahora en mí. Pablo fue un hombre que sufrió, luchó bárbaramente. Los discípulos también tuvieron muertes terribles, cosas que uno no entiende. Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, capítulo 16, nos exhorta que no nos sorprendamos, que vamos a tener persecuciones, que Él lo ha dicho antes, para que nosotros estemos preparados. Dice Jesús, si de mí han hablado mal, ¿qué no lo van a hacer de ustedes? Si a mí me han aborrecido, ¿acaso no lo van a aborrecer a ustedes? La luz y las tinieblas se contraponen. Es como el agua y el aceite se contraponen. La luz y las tinieblas, cuando nosotros alumbramos en este mundo, a la gente le molesta. Y Jesús dice, todo esto le van a hacer porque no conocen al Padre, porque no me conocen a mí. Entonces, no nos enredemos con las personas. Veamos que hay un espíritu maligno detrás de ellos, pero que lo que está ocurriendo con esa oposición diabólica, demoníaca al pueblo de Dios, lo que está diciendo es, ellos están perdidos y nosotros estamos salvados por la gracia y misericordia de Dios. Por eso a nosotros se nos ha concedido. Se nos ha concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. Y esto que voy a decir, lo quiero decir con mucho cuidado y con mucho respeto. Porque hay una corriente que todos sabemos de esa teología de prosperidad que tiene mucha parte de verdad. Yo soy un hijo del rey, yo soy un hijo de Dios, y los hijos de Dios viven así, los hijos de Dios esto y los hijos de Dios aquello. Sí, eso es verdad. Somos hijos del rey, somos hijos de Dios y tenemos muchísimas cosas y amén, y reclamamos y peleamos y Dios nos da la victoria, todo eso es cierto. Pero también en este mundo tendremos aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Le librará no quiere decir que va a evitar que ellos tengan las aflicciones. Le librará es que Dios va a estar con ellos, que Dios va a estar con nosotros. Jesús habló de aflicciones, Jesús habló de persecuciones, Jesús habló de muertes. Entonces estemos preparados para las cosas que nos sobrevienen, sea que ahora en este tiempo o sea después, como sea, estemos preparados. Siempre recordemos que Dios está con nosotros. Siempre recordemos que el Espíritu Santo es quien nos fortalece. Siempre recordemos que no estamos solos, que la lucha no es nuestra, que el Espíritu de Dios nos sostiene, que el Espíritu de Dios nos ayuda. ¿O acaso no fue el Espíritu de Dios que ayudó a Pablo, a Silas, cuando estuvieron presos allá en Filipos después de haberlos azotado y ellos cantando himnos a Dios? ¿Acaso no fue el Espíritu de Dios que sostuvo a Pedro y a Juan después de ser azotados, que salieron de ahí sintiéndose gozosos por el privilegio de padecer por Jesucristo? ¿Acaso no fue el Espíritu de Dios que sostuvo a Sadrán, Mesach y Abednego en medio de un gran conflicto? O a Daniel en medio de otro gran conflicto. Dios siempre estará con nosotros, hermanos. Y aún la muerte, como la muerte de Esteban, que murió a pedradas, aún la muerte misma nuestra traerá gloria a Dios. Aún, como dice Pablo, por vida o por muerte, como quiera, Cristo va a ser glorificado en mi vida. Así que mantengamos firme nuestra fe, firme nuestra confianza en Dios, porque hay gran galardón cuando perseveramos, llegamos hasta el final. Cerremos nuestros ojos y oremos. Dile al Señor, Señor, ayúdame a permanecer firme hasta el final. Ayúdame, Dios mío, que nunca deshonre tu evangelio, que represente dignamente tu palabra. Ayúdame, Señor, a hacer luz donde quiera que yo voy, donde quiera que vaya, que yo sea luz.
transfórmame, cámbiame. Que por donde quiera que yo vaya, se perciba el olor de Cristo. No somos perfectos, claro que no. Pero el Espíritu Santo ha hecho una gran obra en nosotros y la seguirá haciendo. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos ayuda. Ponte en las manos de Dios. Deja que Él te siga moldeando. Y que cada día tu vida traiga gloria a Dios. Tus palabras, tus actitudes. No te des esos permisos carnales con personas de confianza para hablar y decir y tornar y virar y actuar con prepotencia y orgullo y palabras descompuestas. No, mantente siempre temiendo a Dios. Mantente siempre agradando a Dios. Como un siervo, como una sierva de Dios. Y frente a todas las acechanzas del maligno en tu trabajo, en tus estudios, en el sector, mantente ecuánime, con dominio propio, con paciencia. Por eso hay tantas desgracias en medio nuestro, con personas que no se controlan, matan a otro y desgracian su vida para siempre. Dios está con nosotros, no estamos solos. El Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos ayuda. Padre, aquí estamos, Señor, que donde quiera que vayamos, traigamos olor fragante a ti, Señor. Que nuestra vida traiga una sonrisa, Señor, a tu rostro. Que tú te goces con nosotros. Que tú nos libres de todo mal, que tú nos des las fuerzas que necesitamos. Transfórmanos. Glorifícate, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera cerrar este tiempo orando tanto por los que están aquí como por los que están en sus casas. Si todavía no has tenido un encuentro con Jesús, tú puedes iniciar hoy una vida con Cristo, una nueva etapa en tu vida. Puedes iniciar hoy a caminar con Dios. Lo único que debemos hacer son dos cosas. Una, reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos lejos de Dios, reconocer que necesitamos a Dios. Y lo segundo es poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único Señor, el único Salvador, pidiéndole que entre a nuestras vidas, que perdone nuestros pecados y que nos salve. Yo voy a orar ahora. Y si tú quieres tener un encuentro con Jesús, sígueme en esta oración. No es que estás haciendo un cambio de iglesia, un cambio de religión. Esto no es un asunto de iglesia ni de religión. Es un asunto de relación con Dios. Tanto los que están en sus casas como los que están aquí. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, que entre en nuestras vidas. Y después te voy a pedir que pases al frente para que toda la iglesia ore por ti. Cerremos nuestros ojos y oremos. Los que están en sus casas, deténganse un momentico y vamos juntos a orar. Di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, Señor. Perdóname, Señor. Confieso hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Señor. Yo quiero conocerte, Dios. Gracias por perdonar mis pecados. Y gracias por entrar en mi corazón. Amén. Amén. ¿Oraste conmigo? Levanta tu mano ahí donde tú estás, para que juntos oremos por ti. Levántala en alto, que yo pueda verla. Amén. Amén. Dios te bendiga. Pasa al frente, por favor. Todos vamos a estar de pie. ¿Alguien más? Levanta tu mano y pasa al frente. Vamos a orar por ti. Vamos a pedirle a Dios
Los que están en sus casas, deténganse que vamos a orar por ustedes. Vamos a pedir al Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno es Dios. ¿Alguien más? Pasa al frente, vamos a orar. Toda la iglesia va a orar por ti, a orar por los que están allá en sus casas. Por última vez quiero llamar. ¿Alguien más? Pasa al frente rapidito. Vamos a orar. Gloria a Dios. Última vez, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios. Mira, mira el micrófono. Ah, tú tienes uno. Gloria a Dios. Última vez que llamamos. Este es tu momento para conocer a Jesús, para dar el paso de salvación. Vamos a orar, vamos a extender nuestra mano para acá y orar por nuestros hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que están aquí. Gracias, papá, por lo que tú has hecho en sus vidas, Señor, desde hace mucho tiempo hasta hoy, Señor. Cómo tú has venido, Dios, acercándolos a ti. Señor, y pedimos, Dios, tu sanidad, Señor, tu sanidad, Dios, en su mente, Señor, en sus cuerpos. Sanidad, Señor, emocional, Dios. Señor, y que tú los ayudes a comenzar a verse a sí mismos como tú los ves. Comenzar, Señor, a tener la mentalidad de Cristo, tener la mentalidad del Espíritu Santo en ellos, Señor. Que se comiencen a ver, Dios, como tú los ves. Comiencen a pensar, Señor, como tú piensas. Comiencen, Señor, a tener, Dios, tener el aliento de vida, Señor, que solamente viene de ti. Papá, comienza, Dios, a enderezar sus vidas, Señor, a enderezar en su trabajo, Señor, en su familia, Dios, a enderezar sus decisiones. Comienza a poner en orden, Señor, sus vidas. Si están casados, Señor, sus matrimonios, si tienen hijos, sus hijos, su relación con sus padres, Señor, comienza a poner en orden. Relación con tíos, con sobrinos, con primos, con amigos cercanos, Señor. Que tú comiences, Dios, a traer sanidad, Dios, en todo su alrededor, Señor. Primero comenzando con ellos. Que comience a surgir, Señor, esta nueva vida, Dios, en ellos. Este nuevo corazón en ellos. Esta inquietud, Señor, por poner su vida en orden. Los bendecimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Tenemos un regalito para ustedes. Queremos que pasen hacia este salón. Dios les bendiga muchísimo. Y para los que nos están viendo desde diferentes lugares, queremos decirles que estamos en la República Dominicana, en la capital, Santo Domingo. Estamos en la calle Paseo de los Periodistas 102 en el ensanche Miraflores. Nos reunimos hoy, domingo, a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, perdón, y los jueves a las 7 de la noche. Así que están todos cordialmente invitados.